Hola, bienvenidos a Adri Fanfics y Novelas. Un canal dedicado a subir fanfics o novelas de diferentes series, ya sea Pokémon, Boku no Hero, Naruto, Miraculous, etc. Suscribirte para apoyar al canal y deja el fanfic que te gustaría ver aquí en la descripción junto con donde puedo encontrarlo para revisarlo. Capítulo 571. Después de todo, los entrenadores son solo humanos. ¿Cómo pueden los humanos compararse con los Pokémon? Pero Ash sí puede. En ese momento, al ver a Ash y a sus Pokémon realizar esos movimientos y entrenamientos inhumanos, Serena se quedó completamente atónita. Su comprensión de Ash se basaba únicamente en cuando era pequeño. En aquel entonces, Ash ya era bastante fuerte, pero no era así de aterrador. En cuanto a las noticias sobre Ash en la televisión, siempre hablaban de lo fuerte que era entrenando a sus Pokémon y de lo increíble que era su talento, pero nunca mencionaban lo monstruoso que era él mismo. Pero eso era de esperar. Después de todo, las hazañas físicas de Ash nunca se habían mostrado al público. La única vez que apareció brevemente, su presencia quedó opacada por la impresionante actuación de su Anihilape. Así que, excepto las personas cercanas a él, nadie más conocía sus habilidades físicas sobrehumanas. Aunque Serena no podía seguir el ritmo del entrenamiento de Ash y Misty, Ash aún así diseñó un régimen de entrenamiento para Fennekin. A estas alturas, ya no era un novato, y aunque nunca había visto un Fennekin antes, los métodos de entrenamiento para Pokémon de tipo fuego no eran muy diferentes. Combinándolo con una receta que él mismo había creado específicamente para potenciar a los Pokémon de tipo fuego, en solo 3 días, Fennekin prácticamente se transformó. No solo avanzó al nivel ordinario, sino que, lo más importante, adquirió cierta capacidad de combate. Antes, ni Fennekin ni Serena sabían absolutamente nada sobre batallas Pokémon. Para decirlo sin rodeos, en las mismas condiciones, Ash podría hacer que Pikachu derrotara fácilmente a 10 Fennekin. Las batallas Pokémon dependen del nivel de mando del entrenador, las habilidades de combate del Pokémon, la fuerza general del Pokémon y el vínculo más esquivo entre el entrenador y el Pokémon. Los primeros 4 factores suelen determinar el resultado de una batalla, pero el único factor incierto es el último. El poder del vínculo representa el poder de los milagros, que podría convertirse en un factor decisivo en situaciones críticas. Sin embargo, esas cosas todavía estaban demasiado lejos para Serena y Fennekin. Eran simplemente nuevos compañeros que acababan de unirse, así que el vínculo existía, pero aún no era fuerte. Después de todo, Fennekin es un Pokémon de la región de Kalos. ¿Por qué la gente que vive en el archipiélago naranja haría esculturas de Pokémon de Kalos? Pero no era un gran problema. En ese lugar podían fabricar objetos personalizados basándose en modelos de Pokémon, aunque el precio era un poco más alto. Por ejemplo, la escultura de cristal de Politoed de Misty solo costó 1500, pero hacer una desde cero costaría al menos 2000 o más. Cuanto mayor sea la calidad del trabajo, más cara será la escultura. Aunque lo llamaban cristal, en realidad era solo vidrio, no estaba realmente tallado en cristal. Puedes imaginar lo caro que es el cristal. Una pieza del tamaño de la palma podría costar miles, y ese Politoed tenía aproximadamente el tamaño de las 2 manos de Ash. Si se calculaba estrictamente como cristal, podría superar los 50.000. Cuanto más grande es el cristal, más se dispara el precio de forma exponencial. Un producto de vidrio vendido a un precio alto de 1500 consiste en un 70% de artesanía, un 29% en la apariencia del Pokémon y solo un 1% en el material de vidrio en sí. Por supuesto, para Ash, esa cantidad de dinero no era nada, ya que había inventado ese romero de entrenamiento. No tendría que preocuparse por el dinero en el resto de su vida. En ese punto, incluso le había entregado su tarjeta bancaria a Delia para que la gestionara. Sin importar cuánto dinero hubiera en ella, a Ash no le importaba mientras no tuviera que preocuparse por gastar. Serena quería una figura de Fennekin, y necesitaban encontrar un lugar para esculpirla. Ash inicialmente se ofreció a pagar, pero Serena insistió en pagarla ella misma, ya que su relación con Ash no era tan cercana como con Misty. Solo llevaban viajando juntos unos pocos días.
No podía dejar que Ash gastara 2000 por ella, especialmente porque las esculturas personalizadas de alta calidad podían superar ese precio. No podía permitir que Ash pagara eso. Ash estaba un poco indefenso ante la terquedad de Serena, pero entendía en cierta medida su forma de pensar. 2000 no era mucho para él, pero en realidad no era una cantidad pequeña. No eran solo 2 euros. Serena acababa de unirse al grupo y, por supuesto, no aceptaría un regalo así. No era alguien que se sintiera cómoda gastando el dinero de otra persona, especialmente si esa persona era Ash. Después de decidir qué escultura querían, los tres comenzaron a pasear por el pueblo, buscando una tienda con mejor artesanía para encargarla. Ash también quería hacer una escultura de Pikachu. Mientras caminaban tranquilamente por la calle, escucharon una discusión ruidosa más adelante. Un hombre estaba regañando a una niña. Y, excepto el grupo de 3 de Ash, no había nadie más allí, tal como dijo el hombre de mediana edad. Ni un solo cliente alrededor. Detrás de la niña había un pequeño puesto, que solo tenía algunos productos simples de vidrio. Botellas, cuencos, etc. En comparación con la cantidad de productos de vidrio que tenían otras tiendas, era lamentablemente escaso. Además, ese puesto no tenía productos de Pokémon, lo cual era normal, ya que en este mundo centrado en Pokémon, eso no atraería clientes. Pero eso no es motivo para que un adulto use intimidación contra una niña. Ash avanzó rápidamente y se colocó delante de la niña. ¿No sabes hablar con educación? ¿Qué te ha hecho ella? ¿Está bloqueando tu negocio o ahuyentando a tus clientes? ¿La conoces?, preguntó el hombre, pensando que Ash era un conocido de la niña. Aunque Ash parecía completamente normal, su aura hizo que el hombre perdiera ímpetu. No la conozco, pero estás acosando a una niña. ¿Qué problema hay en que la ayude?, dijo Ash con firmeza. El caso es que quiero ayudarla. Simplemente quiero ayudarla. ¿Algún problema? El hombre puso los ojos en blanco. No la conoces y te metes en asuntos ajenos. ¿Ha hecho algo malo? Mira su puesto. Tan pocos productos y aún así se atreve a abrir una tienda. Si afecta a mi negocio, ¿no es eso injusto? Ash. He oído que si el negocio de al lado va bien, uno pierde clientes, pero nunca he oído que un negocio malo afecte al de otros. Es la primera vez que escucho algo así. Si el negocio vecino es bueno, entonces te roba clientes, y por eso tu negocio va mal. Eso es lógico. Pero si el negocio vecino es malo, ¿cómo puedes culparlos por eso? Yo vendo decoraciones de vidrio reparadas, y ellos casi no tienen productos de vidrio, así que no tengo negocio. ¿Cómo no va a ser injusto? Serena y Misty, que ya habían llegado, se quedaron atónitas. ¿Qué clase de lógica absurda era esa? Incluso para difamar a alguien hay límites. ¿Cómo puedes culpar a una niña por eso? Ash se quedó mirando al hombre sin palabras. Pikachu, sobre su hombro, también lo miró con expresión inexpresiva. Este tipo de persona no puede razonar. Simplemente no escucha. Últimamente, el negocio del hombre no iba bien, y con una familia que mantener, estaba bajo mucha presión, lo que le hacía descargarla en otros. Sin embargo, pedirle que se disculpara era claramente imposible, así que solo se marchó enfadado, diciendo: será mejor que te mudes pronto. Y volvió a su tienda. Gracias, dijo la niña tímidamente, con las manos detrás de la espalda. Serena se agachó y le acarició la cabeza con una sonrisa. No hace falta que nos des las gracias. Él estaba equivocado. Por cierto, ¿por qué hay tan pocos productos en tu tienda? ¿Los hiciste tú? La niña ni siquiera parecía tener 10 años. Si era la dueña del puesto, eso era bastante impresionante. La niña negó con la cabeza. No, todos los hizo mi hermano, Agon. Capítulo 572. La niña se llama Mayuko, y su hermano es Agon. Ambos dependen el uno del otro para mantener esta tienda, que originalmente era gestionada por sus padres, pero ellos han fallecido. Como hijo mayor, Agon heredó la tienda. Sin embargo, no poseía las exquisitas habilidades de tallado de su padre. Aunque podía esculpir Pokémon, Agon sentía que sus creaciones carecían de alma. Por eso, muchos de los productos de vidrio que hacía no se exhibían, aunque ya eran bastante buenos para una persona común.
Pero para Agon, ese nivel estaba muy lejos de ser suficiente. Por lo tanto, los productos de vidrio que podía mostrarse en la tienda eran apenas 2 o 3 piezas. Para Agon, esos ya eran los mejores que podía hacer. Y aún así, eran objetos sin vida, como botellas o cuencos de vidrio. Todavía no había alcanzado el nivel necesario para crear figuras de Pokémon en vidrio como si fueran cristal. Agon tenía más o menos la misma edad que Brock. Dentro del local, se exhibían sus productos de vidrio. Tal como dijo Mayuko, eran bastante buenos si se juzgaban por su apariencia. Aún así, Agon seguía sintiendo que les faltaba alma. Lo que él quería crear era algo que, cuando la gente lo viera, pareciera un Pokémon real y vivo. Si es así, ¿por qué no aprendes las técnicas de tu padre? ¿No las tenía él? Aunque haya fallecido, debería haber dejado algún tipo de método o secreto, dijo Ash con naturalidad, pensando que si los trabajos en vidrio eran un legado, lo normal sería que también hubiera técnicas heredadas. De lo contrario, si algún día él desaparecía, no se perdería todo el legado. Agon negó con la cabeza. No es posible. No importa cuánto estudie las técnicas que dejó mi padre, no puedo alcanzar el nivel al que él llegó. Pero sí, si pudiera ver a ese Pokémon, definitivamente podría alcanzar su nivel. ¿Ese Pokémon? ¿Cuál? Preguntó Ash, interesado de inmediato al oír hablar de Pokémon. Sobre artesanía en vidrio no sabía nada, pero en cuanto a Pokémon, había visto y conocía mucho más que Agon. Onix de cristal. ¿Onix de cristal? Ash frunció el ceño, buscando en su memoria ese tipo de Onix, pero no encontró nada. Si fuera un Onix variocolor, sería dorado, lo cual no tenía nada que ver con el cristal. Y si fuera una forma regional, tampoco parecía existir algo así. ¿Qué clase de Pokémon es ese? ¿En qué se diferencia de un Onix normal? Preguntó Serena con curiosidad, observando las piezas de vidrio con las manos a la espalda. La mayor diferencia es que todo su cuerpo parece estar tallado en cristal. Si las esculturas de vidrio normales se ven como Pokémon muy realistas, el Onix de cristal es como un Pokémon real hecho de vidrio, uno que se mueve. Así que si pudiera verlo, sabría cómo crear obras realmente vivas. Un cuerpo completamente cristalino, es decir, translúcido y azulado. Ni Serena ni Ash habían visto jamás una especie así de Onix. ¿Sabes dónde está ese Onix? Dicen que está en una cueva de cristal en la isla, pero, lo hemos buscado durante mucho tiempo y no lo hemos encontrado, respondió Agon con frustración. Con el paso del tiempo, los habitantes de la isla Penguin comenzaron a considerar esa historia como una simple leyenda. Pero Agon sabía que su padre sí había visto al Onix de cristal, y precisamente gracias a eso pudo alcanzar ese nivel de habilidad en sus esculturas. Agon creía que había heredado todo el legado de su padre. Solo necesitaba ver al Onix de cristal para inspirarse y lograr lo mismo. ¿Así que es eso? No te preocupes, nosotros nos encargaremos. Misty, Serena, vamos a encontrar a ese Onix de cristal. Afirmó Ash, dándose una palmada en el pecho. Misty le dio un pequeño codazo y se acercó para susurrarle. ¿Has olvidado por qué vinimos al archipiélago naranja? ¿Tenemos tiempo para esto? Ash había venido con un objetivo importante, por eso ni siquiera había desafiado a la Cruz del Sur. Si perdían tiempo aquí, ¿qué pasaría con Lugia o con lo de Cynthia? Tranquila, un día es suficiente. Además, ¿no íbamos a descansar aquí un día de todas formas? Respondió Ash despreocupadamente. Aunque encontrar a Lugia era urgente, el viaje hasta la isla Asia también tomaría tiempo. A menos que volaran, de todos modos tendrían que quedarse un tiempo en la isla. Capítulo 573. Si Ash no hubiera capturado a Lapras y no hubiera conocido a Serena, probablemente habría elegido volar directamente a la isla Asia usando a Pidgeot. Pero después de capturar a Lapras y encontrarse con Serena, Ash cambió sus planes. Por un lado, quería que Serena experimentara los distintos encuentros del viaje, y por otro, necesitaba entrenar a Lapras, el nuevo miembro de su equipo. Originalmente planeaba apresurarse hacia la isla Asia, pero por conocer a una persona y a un Pokémon, cambió su enfoque, sintiendo que tal vez era cosa del destino. Incluso si llegaba a la isla Asia, realmente podría encontrar a Lugia directamente.
Además, también necesitaba recopilar información sobre Lugia y el Team Galactic. En cuanto a ahora, ¿por qué meterse en asuntos ajenos? Es simplemente la naturaleza de Ash. No es alguien que se quede de brazos cruzados cuando ve a otros en problemas. Además, las habilidades de tallado de Agon son realmente impresionantes. Como él mismo dijo, ha heredado todo de su padre y ahora solo le falta una oportunidad para darle alma al cristal. Para que las esculturas de vidrio parezcan vivas, se necesita una oportunidad que inspire su forma, y encontrar al Onix de cristal es la clave. Por lo tanto, después de encontrar al Onix de cristal, Ash también podría pedirle a Agon que esculpiera un Fennekin para Serena. Después de ayudar tanto, pedir una escultura gratis no sería demasiado, ¿verdad? Así Serena se ahorraría algo de dinero. Una hora después, Ash y sus compañeros llegaron frente a una cueva. Ash había pedido a Agon y a Mayuko que marcaran los lugares donde se decía que había aparecido el Onix de cristal. Dentro del rango de detección del poder aura de Ash, podía comprender fácilmente el estado de un lugar completo simplemente fijando un punto y escaneando con su aura. Esta cueva era el último lugar. Ash cerró los ojos, y un tenue resplandor azul brillante comenzó a emanar de su cuerpo. No muy lejos, los ojos puros de Serena estaban llenos de curiosidad y admiración. Desde que Ash comenzó a usar el poder aura, Serena se sentía algo confundida. Ash llegaba a un lugar, no entraba, simplemente cerraba los ojos, y aún así entendía todo lo que había dentro. ¿Cómo era posible? Más tarde, Misty le explicó a Serena el funcionamiento del poder aura durante su tiempo libre. Por un momento, Serena se quedó maravillada, preguntándose cómo los humanos podían poseer habilidades tan increíbles. Al principio pensaba que Ash solo era fuerte, pero ahora parecía que no solo lo era. Poseía múltiples poderes, casi como un Pokémon en forma humana. A medida que el poder aura de Ash se expandía, toda la escena de la cueva quedó grabada en su mente. De repente, abrió los ojos con emoción. Lo encontré, vamos dentro. ¿Lo encontró? ¿De verdad hay un Onix de cristal? Las dos chicas se quedaron paralizadas un instante, y luego siguieron rápidamente a Ash hacia el interior de la cueva. Al entrar, la luz desapareció casi por completo, dejando a Misty y Serena en una oscuridad total. Togepi, en brazos de Misty, parecía bastante emocionado al entrar en ese lugar oscuro. Chillaba alegremente, y su voz infantil resonaba por toda la cueva. Misty ya estaba acostumbrada a caminar tomada de la mano, pero para Serena era la primera vez que sostenía la mano de Ash de esa manera, especialmente con Misty presente. No vio a Ash tomar la mano de Misty, pero podía imaginarlo. En un lugar tan oscuro, Ash no dejaría la mano de su novia para tomarla de alguien que acababa de unirse al grupo, ¿verdad? En la oscuridad, el rostro de Serena se volvió rojo, su corazón latía con fuerza y sentía su palma arder, temiendo que Ash notara su estado. Pero estaba pensando demasiado. Ash no notó nada. Estaba completamente concentrado en seguir la dirección que le indicaba su aura. En realidad, aunque el poder aura de Ash puede detectar la forma de un Pokémon, no puede distinguir colores. El aura atraviesa obstáculos y los transforma en modelos tridimensionales en su mente. Así que lo que Ash ve es solo la forma y la energía, sin detalles de color. Ash dijo que lo había encontrado porque detectó un Onix con aura, dentro del agua. Hay que recordar que Onix es extremadamente débil al agua, incluso el agua normal le resulta incómoda, algo que evita, y mucho menos vivir en ella. Además, Ash detectó energía de tipo hielo en ese Onix, en lugar de los típicos tipos roca y tierra. Por lo tanto, concluyó que ese Onix tenía muchas probabilidades de ser el Onix de cristal del que hablaba Agon. Después de todo, un Onix que no teme al agua solo puede ser una variante mutada. Guiados por Ash, los tres avanzaron hasta lo profundo de la cueva, donde la oscuridad inicial se abrió repentinamente. Aunque no era tan brillante como la luz del día, era completamente diferente de la oscuridad anterior, como si estuvieran bajo la luz de la luna. Misty miró a su alrededor y encontró la fuente de luz. Un enorme grupo de cristales. Estos cristales no parecían los de vidrio del pueblo, sino auténticos cristales azul transparente. Emitían un brillo tenue, con una claridad comparable a piedras preciosas. Incluso uno del tamaño de un puño podría valer decenas de miles.
Y sin embargo, ese espacio estaba lleno de ellos. ¿Quién habría imaginado que una cueva en una pequeña isla escondiera semejante tesoro? Si se extrajeran todos, probablemente valdrían miles de millones. Mientras Serena seguía impresionada por los cristales, tardó unos segundos en darse cuenta de que aún sostenía la mano de Ash. La soltó rápidamente y miró a Misty con vergüenza. Esa mirada se encontró con la de Misty, quien le devolvió una sonrisa brillante. Serena respondió con una sonrisa incómoda. Misty definitivamente había visto ese momento. Aunque tomarse de la mano en una cueva oscura es normal, hacerlo frente a la novia de alguien es otra historia. Si se ponía en su lugar, Serena pensó que ella se enfadaría, aunque Misty no dijo nada. Mientras pensaba en explicarse, de repente algo agitó el lago en el centro de la cueva. ¡Bum! Acompañado de un estruendo de agua, una gigantesca serpiente de color cristal helado emergió del lago. Misty y Serena se quedaron con la boca abierta. ¿Eso era un onix? Salvo por su forma, no se parecía en nada a uno normal. Era más grande que un onix común, y todo su cuerpo parecía hecho de cristal, como una versión viva de las esculturas del pueblo. Capítulo 574. Realista suele describir objetos inanimados que parecen estar vivos, y el onix frente a ellos era literalmente una escultura de cristal viviente. No era de extrañar que Agon dijera que con solo ver a ese onix, los artistas encontrarían inspiración. De hecho, cualquiera que lo contemplara quedaría inspirado. Además, ese onix había salido del lago, lo que significaba que no le temía al agua. No era completamente diferente a los onix comunes, salvo por su forma. Roar. Rugió el onix hacia Ash, el intruso inesperado. Había vivido en paz allí durante muchos años, y la interrupción lo había puesto de mal humor. Aún así, su primera impresión de Ash y los demás no era tan negativa como para atacar de inmediato, simplemente no los consideraba una amenaza todavía. ¿Este es el onix de cristal? Realmente parece una especie completamente distinta al onix normal. Murmuró Serena con asombro. Los libros siguen siendo solo libros, en la realidad, las formas de los Pokémon cambian muchísimo. En ningún libro se mencionaba un onix así. Sin miedo al agua y con todo el cuerpo como si fuera de cristal helado. Si no hubiera salido al mundo exterior, quizá nunca habría visto algo así en toda su vida. Bien, ahora solo tenemos que capturarlo y llevarlo para enseñárselo a Agon, dijo Ash con determinación, fijando la mirada en el onix. Pikachu ya había saltado de su hombro, con las mejillas chisporroteando de electricidad, listo para luchar. Los datos del onix aparecieron en la mente de Ash. Especie. Onix de cristal género. Macho. Tipo. Hielo/acero nivel. Nivel avanzado bajo habilidad. Cuerpo de hielo movimientos. Rayo hielo, ventisca, canto helado, nevada, pulso agua, cola férrea, cuerpo pesado, giro bola, estadísticas. Ataque físico B, A, ataque especial B, A, defensa A, defensa especial A, resistencia A, velocidad C, B, aunque no tenía potencial de clase S, contaba con un promedio altísimo de 5 estadísticas en nivel A. No destacaba en un solo atributo, pero era fuerte en todos. Eso no era mediocridad, era ser un todoterreno equilibrado. Además, tanto su habilidad como sus tipos no existían en un onix normal. Incluso sus movimientos eran completamente distintos. Excepto por la forma, era prácticamente otra especie. Pasaba de tener una debilidad cuádruple al agua a tener una debilidad cuádruple al fuego, y además otra debilidad cuádruple al tipo lucha. Ese tipo de combinación hacía que su defensa fuera extremadamente problemática. Tener una debilidad X4 ya es peligroso, tener dos lo hacía aún más vulnerable. Incluso sin movimientos de tipo, ese tipo de debilidad podía hacer que colapsara ante un golpe fuerte. Sin duda, su evolución tampoco será como la de un Steelix normal, pensó Ash. Por supuesto, no podía saber cómo evolucionaría exactamente, pero estaba seguro de una cosa. Sería diferente a cualquier Steelix conocido. Vamos. Batalla de captura. Pica pica. El onix de cristal se quedó atónito un instante, pero enseguida su expresión se volvió feroz. Sus ojos se oscurecieron. Abrió la boca y acumuló una energía azul helada, y al instante siguiente, un rayo helado salió disparado. Movimiento.
¿Rayo hielo, qué? ¿Un Onix usando rayo hielo?, exclamó Misty, completamente incrédula. Para cualquiera que conociera bien a los Pokémon, aquello era un shock absoluto. Si Brock hubiera estado allí, probablemente se habría quedado sentado del impacto. ¡Ash! ¡Cuidado!, advirtió Serena instintivamente. Pero al enfocar la vista, se dio cuenta de algo. Pikachu ya no estaba al lado de Ash. El rayo hielo, que bajó drásticamente la temperatura del entorno, falló su objetivo y golpeó el suelo frente a Ash, congelándolo al instante. El Onix de cristal quedó confundido por un segundo, girando la cabeza para buscar a Pikachu. Entonces, desde arriba. Pikachu, cola férrea. Chu pica. Pikachu descendió con fuerza y golpeó directamente la cabeza del Onix de cristal. Para el Onix, el tipo acero solo causaba daño neutral, pero la fuerza de Pikachu superaba con creces la suya. Aunque Cola Férrea no era un movimiento de su tipo, era uno de los que más usaba, y su potencia casi igualaba la de sus ataques eléctricos. Incluso conteniéndose. El golpe abrió una grieta en la cabeza del Onix de cristal. El impacto hizo que el agua del lago se agitara violentamente, levantando olas que salpicaron varios metros en el aire. Capítulo 575. La grieta en su cabeza se extendió rápidamente por todo el cristal, y el brillo azul helado se atenuó más de la mitad en un instante. Con un gemido apagado, su enorme cuerpo ya no pudo mantener el equilibrio. Como un pilar de hielo derrumbándose, cayó directamente al agua con un fuerte boom. El impacto levantó una gran salpicadura, las olas golpearon la orilla y tardaron un tiempo en calmarse. El agua del estanque volvió poco a poco a la tranquilidad, y entonces se pudo ver el cuerpo del Onix de cristal flotando lentamente desde el fondo turbio. Su cabeza estaba ladeada, su caparazón antes transparente ahora apagado, y su aura de energía azul helada se había debilitado enormemente. Claramente, había perdido la capacidad de luchar. Derrotado de un solo golpe, Serena se cubrió los labios con suavidad, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Sabía que el Pikachu de Ash era fuerte y ya había visto sus combates, pero ese Onix de cristal tampoco parecía un rival cualquiera. Y aún así fue derrotado de un solo ataque. Y Pikachu ni siquiera parecía haberse esforzado. ¿Qué tan fuertes eran Ash y Pikachu? B. Pokéball. Ash lanzó la Pokéball, acertando directamente al Onix de cristal. Un destello de luz absorbió al Pokémon dentro de la Pokéball, que luego cayó al lago. Ondas se extendieron por la superficie del agua. Serena apretó sus pequeñas manos, con una expresión nerviosa, como si ella misma estuviera intentando capturarlo. Era la segunda vez que veía capturar un Pokémon. La primera fue con Lapras, pero ese había aceptado voluntariamente, sin ninguna tensión. Esta vez era diferente. Era una captura tras batalla, no había garantía de éxito. Onix de cristal. ¿En serio crees que en este estado, inconsciente y hecho polvo, podría romper la Pokéball? Unos segundos después, la Pokéball flotó lentamente hacia la superficie del lago, completamente inmóvil. Pikachu, te lo dejo a ti. Pica pica. Pikachu impulsó sus patas y salió disparado como un rayo. Ni Serena ni Misty lograron ver su movimiento, y ya estaba de vuelta, con la Pokéball en las manos. ¿Cómo es posible? Serena se dio cuenta de que, desde que se unió al equipo de Ash, su visión del mundo no dejaba de romperse una y otra vez. No solo por la fuerza de sus Pokémon, sino por Ash mismo. Su físico, comparable al de un Pokémon, era algo que Serena jamás había imaginado posible en un humano. Pero más allá de la fuerza. Lo que más la sorprendía era otra cosa. La cocina de Ash. Al principio, cuando Misty dijo, yo no soy la que cocina, así que si quieres unirte, adelante, Serena pensó que solo estaba ayudando a Ash a salir del paso. Ash no parecía alguien que supiera cocinar en absoluto. Así que Serena, al unirse al equipo, pensó que no podría ayudar mucho en combate Pokémon, y decidió encargarse de la comida. Quería cuidar bien de Ash y Misty. Pero, ¿qué era eso de platos que brillaban? ¿Por qué te sentías tan bien después de comerlos? ¿Por qué cada plato tenía efectos distintos? Después de probar la comida de Ash, cualquier otra comida sabía a cartón. Serena ni siquiera podía imaginar cómo sobreviviría si algún día dejaba el equipo de Ash. ¿Se moriría de hambre por no poder comer comida normal?
Por eso, además del entrenamiento Pokémon, ahora Serena también estaba aprendiendo cocina de Ash con total dedicación. Viajar con él era abrir horizontes constantemente. Incluso si un día Ash luchara contra un Pokémon legendario en el cielo, ya no le parecería tan extraño. Bueno, sí, seguiría siendo raro. ¿Qué humano lucha contra un legendario en el cielo? Eso suena absurdo. Ash, completamente ajeno a los pensamientos de Serena, tomó la Pokéball de manos de Pikachu y gritó con alegría. He capturado al Onix de cristal. Pica pica. Así, el equipo de Ash volvió a tener 6 Pokémon, dejando un espacio libre disponible. Tras capturar al Onix de cristal, Ash guió a las 2 chicas fuera de la cueva y regresaron al pueblo en apenas 5 minutos. Además, Ash guardó parte de los cristales de la cueva en su mochila espacial. Para él, esos objetos no tenían mucho valor. Incluso si vaciara toda la mina, probablemente no equivaldría ni a medio mes de sus ingresos. Después de convivir unos días, Ash notó claramente que aún existía cierta distancia entre Serena y ellos. Aunque eran conocidos de la infancia, no se habían visto en años. En la práctica, su relación era más de conocidos que de verdaderos amigos cercanos. Y Serena tenía su orgullo. No podía aceptar continuamente el cuidado y los favores de otros. Por eso, insistía en usar su propio dinero durante el viaje, incluso pagando gran parte de los ingredientes. Aunque Ash intentaba pagar, Serena siempre se adelantaba en la caja. En apenas unos días, Misty notó que Serena probablemente ya había gastado más de la mitad de sus ahorros, y se lo comentó a Ash. Al enterarse, Ash empezó a pensar cómo ayudarla sin herir su orgullo. Y entonces apareció la oportunidad. Los cristales de la cueva. Si se los daba, Serena no podría rechazarlos, ¿verdad? Pero Serena insistió en dividirlos en 3 partes, aceptando solo una. Era su mayor concesión. Normalmente, la gente quiere más dinero, pero ellos 3 parecían empeñados en pasárselo entre sí. Al final, Ash no tuvo más opción que aceptar. Dividieron los cristales en 3 partes, y Ash pidió a Serena y Misty que vendieran las suyas en la tienda de cristal del pueblo. Aunque la mayoría de productos allí eran de vidrio, también había tiendas que vendían cristales auténticos. Eso sí, eran artículos de lujo. Una escultura de cristal real podía costar al menos 10 veces más que una de vidrio, algo que la gente común no podía permitirse. Pero los entrenadores no eran precisamente gente común. Comparado con objetos relacionados con Pokémon, esos precios ni siquiera eran tan altos. Por ejemplo, los perfumes que Ash vendía en el gimnasio de Erika costaban decenas de miles, y eran consumibles. Eso sí que era lujo. Las chicas fueron a vender sus cristales. Ash, en cambio, se quedó con los suyos. Tengo otro uso para esto, dijo misteriosamente. Misty y Serena no entendieron a qué se refería, pero decidieron hacerle caso. Mientras ellas iban a la tienda. Ash se dirigió a la tienda de Agon. Capítulo 576. Media hora después, Misty y Serena, que ya habían cambiado con éxito los cristales por dinero, llegaron frente a la tienda de Agon. Nada más detenerse en la puerta, escucharon la voz emocionada de Agon desde dentro. Sí, eso es. Controla el calor, luego golpea, Dios mío. ¿De verdad es tu primera vez tallando? Esto parece obra de un artesano veterano. Ya está, es perfecto. Ash, eres realmente increíble. Yo he necesitado incontables horas para alcanzar mi nivel actual, y tú lo has aprendido todo en solo media hora. Si no fueras entrenador Pokémon, seguro te harías un nombre como escultor de cristal. Misty y Serena se miraron entre sí antes de entrar. Al hacerlo, vieron a Ash sentado frente al horno, mientras Agon estaba a su lado. El horno, que normalmente utilizaba Agon, ahora estaba siendo manejado por Ash. Por lo que habían escuchado, Ash había hecho una escultura. Y por el tono de asombro de Agon, no era algo simple, sino algo que incluso impresionaba a un artesano experto. ¿Qué había creado exactamente? Ash notó su presencia, se giró, y su cara hizo que ambas estallaran en risas. Su rostro, normalmente bronceado, estaba ahora lleno de manchas negras, como si alguien le hubiera dibujado encima con tinta. Pero cuando vieron lo que tenía en las manos, sus sonrisas se congelaron. Ash, ¿qué es eso? Llegáis justo a tiempo.
Mirad, esto es lo que acabo de aprender a hacer usando los cristales de la cueva. Como es mi primera vez, desperdicié bastante material. Con mi parte solo pude hacer estos dos, originalmente también quería hacer uno para Pikachu, dijo Ash sonriendo. Extendió las dos esculturas de cristal en sus manos. No eran de Pokémon. Eran de ellas. Una representaba a Misty, con un brazo levantado en alto y el otro relajado, con una sonrisa brillante, como si estuviera a punto de estallar de alegría. La otra era Serena. Vestía su atuendo actual. Top negro sin mangas, falda roja corta y su sombrero rosa. Desde que había comenzado el viaje, ese era prácticamente el único conjunto que había usado. La figura de Serena tenía las manos detrás de la espalda, con una sonrisa suave y tímida, menos radiante que la de Misty, pero perfectamente acorde a su personalidad. Aunque llevaban poco tiempo juntas, incluso alguien tan directo como Ash había comprendido bien su carácter. Serena era tímida, dulce, reservada, pero también valiente cuando hacía falta. Y eso estaba reflejado en la escultura. A pesar de ser su primer intento, Ash había capturado perfectamente la apariencia y el aura de ambas. Sin embargo, al observar con más detalle, la escultura de Misty tenía un nivel ligeramente superior en detalles y expresión. No era favoritismo. Ash simplemente conocía mejor a Misty. Con Serena solo llevaba unos días. Con Misty, había compartido mucho más tiempo. Esa diferencia se reflejaba sutilmente, aunque nadie la notaría sin comparar ambas directamente. Las dos esculturas eran increíblemente realistas. Parecía como si las dos chicas hubieran sido selladas dentro de cristal transparente. ¿Esto, lo has hecho tú?, preguntó Misty, con los labios entreabiertos y una expresión de incredulidad. Conocía muy bien a Ash, y aún así le costaba creerlo. Claro. Aprendí las técnicas de Agon. Eso sí, estas dos esculturas consumieron mucho cristal. Solo el material ya cuesta más de 100.000, respondió Ash con una sonrisa despreocupada. No parecía afectarle en absoluto. Para él, ese dinero era insignificante. Podía recuperarlo cientos de veces en una sola noche. Ahora mismo, el dinero no era una preocupación para Ash. Agon, por su parte, estaba completamente asombrado. Originalmente había pensado que Ash practicaría con vidrio barato. Pero antes siquiera de agotar el material, había conseguido completar las esculturas con éxito. Capítulo 577. ¿Esto era lo que querías hacer, Ash?, murmuró Serena en voz baja. Antes, Ash les había pedido que llevaran los cristales a vender, mientras él regresaba al lugar de Agon, insinuando misteriosamente que iba a hacer algo. Pensaron que estaba tramando algo importante, pero no esperaban que volviera para hacer esculturas de cristal para ellas. Sí, me preocupaba no tener suficiente tiempo para hacerlo bien, pero mi talento resultó ser incluso mayor de lo que esperaba, sonrió Ash, con un leve tono de alivio en su voz. Agon, que estaba de pie cerca, no pudo evitar que se le contrajera la comisura de los labios, conteniendo una réplica con su profesionalidad. ¿Qué quiere decir con mayor talento del esperado? Esto no se puede explicar simplemente con talento alto. Cualquiera ignorante pensaría que Ash es la reencarnación de su padre, famoso por su artesanía. Ash no estaba aprendiendo a esculpir. Más bien parecía que estaba despertando un recuerdo dormido de esa habilidad en su cuerpo. Al principio, era bastante torpe, incluso tenía dificultades con las técnicas más básicas de fundido y forjado, pero tras solo 20 minutos, sus movimientos se volvieron fluidos, ya no parecían los de un principiante, sino los de un experto con muchos años de experiencia. Además, el material que Ash usó era cristal real. La dificultad de trabajar el cristal supera con creces la del vidrio, con requisitos mucho más estrictos en la técnica. Aún así, Ash solo tardó 30 minutos en tallar dos estatuas de cristal que incluso a él le resultaban asombrosas. Para ser claros, esculpir figuras humanas es mucho más complicado que esculpir Pokémon, es exponencialmente más difícil. Las texturas humanas son mucho más difíciles de representar que las formas de los Pokémon. Hay muchas tiendas en el pueblo que esculpen Pokémon, pero casi ninguna que haga figuras humanas. Es simplemente un trabajo ingrato que requiere mucho esfuerzo. Si después de tanto trabajo el cliente dice,
No me gusta, todo el esfuerzo anterior se pierde. Para las esculturas de Pokémon, mientras se capture la esencia general, es suficiente. El énfasis está en transmitir la vitalidad del Pokémon, y una apariencia algo tosca es aceptable. Pero las figuras humanas son completamente diferentes. Un pequeño error puede arruinar todo el encanto. Por eso, cuando Agon escuchó por primera vez que Ash quería esculpir figuras humanas, su reacción inicial fue detenerlo. La dificultad es algo que un principiante, que ni siquiera domina lo básico, no puede manejar. Sin embargo, Ash insistió en intentarlo, decidido a usar el caro y difícil cristal como material, lo cual a los ojos de Agon parecía un desperdicio de dinero. Aún así, Agon no pudo oponerse, y como Ash también capturó un onix de cristal y accedió a quedarse allí esa noche para permitirle observarlo cuidadosamente, este intercambio era algo que Agon no podía rechazar. Así que, aun sabiendo que Ash estaba desperdiciando recursos, Agon le enseñó cómo esculpir productos de vidrio. Esculpir cristal y trabajar con vidrio tienen similitudes, aunque este último es mucho más sencillo. Después de todo, la dureza del vidrio y del cristal no están en el mismo nivel. Tallar y trabajar el cristal es naturalmente más difícil. Esta era también la razón por la que Agon inicialmente no tenía fe en Ash. En esos 20 minutos, Ash destruyó por completo todas las suposiciones de Agon. Nunca había visto a alguien con una capacidad de aprendizaje tan aterradora. Él ya había sido reconocido por su padre como alguien talentoso en los productos de vidrio, pero comparado con Ash, simplemente estaban en mundos distintos. En esos 20 minutos, Ash replicó completamente las habilidades que Agon había aprendido durante 10 años, y en los últimos 10 minutos, al hacer las esculturas de las dos chicas, les infundió un alma que él mismo no poseía. Esto hizo que las esculturas de las dos chicas parecieran extraordinariamente realistas, que era precisamente lo que le faltaba. Agon creía que, si podía ver al onix de cristal, podría comprender ese significado profundo, pero ya no tenía sentido compararse con Ash. ¿Cuánto tiempo había estudiado él el trabajo en vidrio? ¿Y cuánto tiempo Ash había estudiado escultura? En términos de tiempo, simplemente no había comparación. Mientras Agon se perdía en sus pensamientos, Misty y Serena ya habían tomado las dos esculturas de cristal de las manos de Ash. Misty sostenía la que le pertenecía, sintiendo primero el calor frío único del cristal, diferente del frío afilado del vidrio común. Se sentía como tocar hielo en pleno invierno, pero envuelto en una suavidad delicada. Sus dedos recorrieron la textura del cabello de la escultura, percibiendo fácilmente el fino grano natural del cristal, diferente de la suavidad excesiva y algo frágil del vidrio. En cambio, tenía un peso denso y sólido. Serena tampoco podía dejar de mirar la escultura en su mano, sus ojos azul puro llenos de sorpresa. Aunque su escultura no era tan detallada como la de Misty, recibir una escultura hecha por Ash ya era una sorpresa suficiente. Después de todo, su relación con Ash era completamente diferente a la de Misty. Una era compañera cercana, la otra apenas una compañera de viaje. No podían compararse. Que Ash aún así hiciera una para ella era una sorpresa completamente inesperada. La sensación, es completamente diferente a cualquier adorno de vidrio que haya visto, dijo Serena, maravillada. Aunque también es transparente, se ve más suave y se siente mejor. Misty también asintió, pasando los dedos por la mejilla de la escultura, con los ojos llenos de afecto. Tocar vidrio siempre se siente frío y duro, pero esto es suavemente fresco, y cuando le da la luz, parece que hay estrellas dentro. Mientras les guste a ambas. Pica pica. Pero tú ya tienes uno, ¿vale? No compares con Misty y Serena. Pica pi. Pikachu pica. Respondió Pikachu con una expresión muy insatisfecha. La escultura que Ash mencionaba era solo un adorno de vidrio comprado en la calle. Si no existieran las esculturas hechas por Ash para Misty y Serena, Pikachu estaría muy satisfecho con la suya, pero ahora, él también quería una. Pero ya no queda cristal suficiente, lo poco que queda no alcanza para hacer otra. Ash abrió las manos con impotencia. No es que no quisiera hacer una, es que realmente no había material suficiente. Yo todavía tengo un poco, porque este cristal es muy bonito y pensaba enviarlo a casa como adorno.
Pero ahora que tengo esto, ya no lo necesito. Serena levantó la mano como una estudiante queriendo responder, sujetando su escultura con la otra. Vamos. Ash, tú convertiste el tuyo en esculturas para nosotras, así que debería ser tuyo. Incluso siento que el dinero que gané vendiendo el mío debería dártelo a ti. Vale, me lo quedo. Basta de hablar de dinero. Solo dame el cristal. Ash hizo un gesto de pausa rápidamente para detenerla. Para conseguir que Serena aceptara ese dinero, él y Misty habían tenido que esforzarse bastante. Si Serena lo devolvía, todo habría sido en vano. Exacto, lo que Ash te dé, acéptalo sin más. Hablar de dinero es demasiado formal, Serena. Deberías tomar el dinero del cristal del pequeño escondite de oro de Pikachu. Pikachu estará encantado de prestártelo, añadió Misty con una sonrisa traviesa. Pikachu se golpeó el pecho, indicando que tenía dinero. Básicamente, su dinero era el de Ash, así que era un gran fondo. Serena no pudo evitar reír ante la escena. El rubor en su rostro disminuyó un poco mientras apretaba el cristal, finalmente dejando de obsesionarse con el dinero. Entonces lo aceptaré, gracias, Pikachu. Pikachu agitó la mano, como diciendo que no era nada. Como el veterano maestro Pikachu, podía ver que esta nueva compañera sentía algo diferente por Ash. Tal vez en el futuro se convertiría en su segunda dueña, así que siendo de los suyos, no había necesidad de ser tan formal. Capítulo 578. Con el patrocinio del cristal de Serena, Ash logró tallar una escultura de cristal para Pikachu, y esta obra fue incluso más exquisita que las de Misty y Serena. Por un lado, la familiaridad de Ash con Pikachu era incomparable, mayor que con cualquier persona o Pokémon. Nada podía compararse con lo bien que Ash conocía a Pikachu. Además, esta era la tercera vez que Ash creaba una obra terminada, por lo que su destreza naturalmente había mejorado. Por último, una escultura de un Pokémon era considerablemente más sencilla que una figura humana. Teniendo en cuenta todos estos factores, la escultura de Pikachu resultó más refinada que las de Misty y Serena. Gracias al apoyo del poder Aura, poseía un nivel de detalle sin igual. Además, esta era una escultura de Pikachu hecha por Ash, mientras que las demás eran modelos genéricos de Pikachu. Existían diferencias notables entre el maestro Dappy y otros Pikachu en ciertos detalles. Esta era verdaderamente la escultura hecha para él. En un abrir y cerrar de ojos, pasó un día, y ya era la mañana siguiente. Agon, con ojeras marcadas, devolvió el Onix de cristal a Ash. La noche anterior, Ash y sus amigos habían descansado en el centro Pokémon de la isla, mientras que Agon se había quedado despierto toda la noche investigando al Onix de cristal. Solo tenía una noche para documentar completamente la esencia del Onix de cristal, ya que asumía que no volvería a verlo una vez que Ash se marchara. Bueno, quizá lo mostrarían en la televisión algún día, pero quién sabe si entonces sería un Onix de cristal o algún Steelix. Así que Agon pasó toda la noche observándolo, con los ojos cansados, pero finalmente logró grabar profundamente cada aspecto del Onix de cristal en su memoria. A la mañana siguiente, Ash fue a la tienda de Agon para recuperar al Onix de cristal y fue testigo del aumento en las habilidades de escultura de Agon. Tras estudiar al Onix de cristal, su habilidad había alcanzado un nivel impresionante. Lo más notable era que sus esculturas parecían haber cobrado vida, viéndose vívidamente reales. Agon finalmente había alcanzado el nivel de escultura de sus antepasados, y a partir de ahora, la isla Penguin tendría otro artista excepcional del vidrio. Adiós, Agon y Masumbi, volveremos a visitarlos cuando podamos. Ash y sus amigos se despidieron mientras estaban sobre la espalda de Lapras. Durante su estancia de un solo día en la isla Penguin, obtuvieron el Onix de cristal, crearon esculturas para Misty y Serena, y resolvieron los problemas financieros de Serena. Una triple victoria. Sin duda, la parada había valido la pena. A continuación, el trío se dirigiría a las islas Seven Berry, un lugar increíble donde 7 islas están casi conectadas sin separación, de ahí su nombre. Las islas Seven Berry son ricas en bayas, incluyendo algunas raras que pueden aumentar los valores de habilidad de los Pokémon. No se producen en grandes cantidades, por lo que deben comprarse directamente al visitar las islas.
En el camino hacia la isla Asia, pasarán por las islas Seven Berry, y Ash planea usar sus bayas para crear un plato Pokémon brillante. Con las propiedades potenciadoras de las bayas y sus habilidades culinarias, seguramente se producirá una reacción mágica que mejorará enormemente la velocidad de sus Pokémon, rompiendo el límite y alcanzando el nivel élite. Esto era algo que Ash nunca había imaginado. Pikachu no avanzó durante una batalla ni en entrenamiento, sino debido a una escultura de cristal. Avanzar al nivel élite de esa forma era algo inaudito, y Ash ni siquiera se había dado cuenta al principio. Más tarde esa noche, Ash percibió de repente que el aura de Pikachu era un poco diferente, y al examinarlo más de cerca, descubrió que Pikachu había alcanzado el nivel élite. Incluso Pikachu no se había dado cuenta. Cuando Ash le preguntó qué había pasado, Pikachu dijo que la única fluctuación en su poder fue después de que Ash terminara su escultura de cristal. Si había evolucionado, fue en ese momento. Esto dejó a Ash completamente perplejo. ¿Quién podría creer que un Pokémon avanzaría simplemente por recibir algo? Especialmente considerando el cuello de botella del nivel élite, Pikachu había estado atascado allí durante bastante tiempo. Y ahora avanzaba de forma tan inexplicable. Una locura. Otra cosa divertida fue que cuando Gardevoir se enteró de que Ash había hecho una escultura de cristal para Pikachu, se puso a llorar y exigió una también. Pero para entonces, ya habían dejado la isla Penguin, y no era factible regresar a la cueva por más cristales. Por lo tanto, Gardevoir dirigió su mirada llena de deseo hacia su nuevo compañero, el Onix de cristal. Capítulo 579. El material cristalino del Onix de cristal es incluso superior a la calidad de los cristales de la mina. Después de todo, la textura y la dureza del cristal en su cuerpo mejoran a medida que aumenta su poder. Así que, si usamos los cristales del Onix de cristal, ¿no resolveríamos el problema de la escasez de cristal? Ante esto, Ash se negó de inmediato. ¿Cómo podían pensar en usar a un compañero como material? Aunque no afectara físicamente al Onix de cristal, el impacto psicológico sería enorme. Al final, Ash no pudo soportar la mirada resentida de Gardevoir y prometió recoger algunos cristales de la cueva en el viaje de regreso para hacer una escultura especial para ella. Bajo la promesa de Ash, Gardevoir dejó de insistir en el tema. Una semana después, Ash y sus amigos finalmente llegaron a las islas Seven Berry. Aunque hay otras bayas en las islas, la baya Cidra, Citrus Berry, es la más abundante, esparcida por las 7 islas. El efecto de la baya Cidra se activa automáticamente cuando la fuerza física de un Pokémon cae por debajo de la mitad, restaurando una cuarta parte de su energía máxima, lo que la convierte en un objeto bastante útil. Sin embargo, el efecto varía dependiendo del Pokémon. Cuanto más fuerte es el Pokémon, menos energía puede restaurar la baya Cidra, aunque esto no afecta a los Pokémon de nivel normal. Solo los Pokémon de nivel élite experimentan una reducción en el efecto de las bayas Cidra, requiriendo técnicas especiales para combinar varias bayas en una fruta adecuada para el consumo de Pokémon de nivel élite. Además, usar bayas Cidra para hacer alimento Pokémon o bloques de energía puede restaurar rápidamente la energía del Pokémon, y cocinarlas con métodos especiales puede incluso aumentar el límite de fuerza del Pokémon, convirtiéndolas en una fruta básica pero esencial. El precio de una sola baya Cidra es de hasta 500, suficiente para alimentar a una familia de 3 durante 2 o 3 días, y eso es solo por una baya. Las bayas Cidra son de un solo uso. Una vez utilizadas en combate, desaparecen. Así que 500 solo cubren una batalla o una recuperación de energía, lo que las convierte en un lujo considerable. No es de extrañar que digan que no te metas en el mundo Pokémon si eres pobre. Al llegar a las islas Seven Berry, su primera impresión fue la de árboles cargados de bayas Cidra, los frutos dorados brillando bajo la luz del sol, luciendo dulces y deliciosos. ¿Esta es una baya Cidra? Es la primera vez que veo tantas bayas Cidra. ¿Las dejan simplemente así? ¿No les preocupa que alguien las robe? Los tres tenían pensamientos distintos. Serena veía bayas Cidra por primera vez, ya que acababa de comenzar su viaje y no son frutas comunes, sino usadas principalmente por Pokémon, aunque los humanos también pueden comerlas.
Para los humanos, las bayas cidra son como el pomelo. Aunque estas saben mucho mejor, ¿quién comería una fruta de 500 como si fuera algo normal? Misty se maravillaba por la enorme cantidad de bayas cidra allí. Ver colinas enteras cubiertas de bayas era realmente impactante. ¡Qué riqueza en cantidad! Una sola baya cidra cuesta 500. Un árbol tiene varias docenas. Calculando el valor, un árbol fácilmente contiene miles en bayas, y estas son grandes y llenas, probablemente valiendo aún más al venderse. Estimando el precio total, cada árbol debería valer al menos 20.000. Solo esta isla tiene miles de árboles de bayas cidra. Quienes las cultivan deben estar ganando una fortuna. Sin embargo, Ash fue el primero en cuestionar la seguridad del lugar. ¿Es por la honestidad de la gente o porque no hay ninguna medida de seguridad? Este lugar carece completamente de sistemas de protección. Si alguien roba estas bayas, ¿cómo lo sabrían? Estas no son manzanas o pomelos normales, sino frutas con propiedades especiales. ¿Dejar objetos tan valiosos sin protección, no es demasiada confianza? Mientras pensaban en todo esto, Ash y sus amigos se acercaron a los árboles cargados de bayas, observando los frutos redondos y jugosos que parecían deliciosos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué intentan hacer? Antes de que Ash pudiera actuar, una voz aguda sonó a lo lejos. Al mirar en esa dirección, vieron a una joven de unos 20 años. La chica llevaba un moño rosa, probablemente trabajaba allí, y gritó porque pensaba que Ash y sus amigos venían a robar bayas cidra. El grupo de Ash levantó rápidamente las manos, indicando que no habían hecho nada. Al ver esto, la ira y la seriedad de la chica disminuyeron un poco. Tras conversar un rato, Ash descubrió que la chica se llamaba Nainai, quien comprendió que ellos venían a comprar bayas, no a robarlas. Normalmente, quienes compran bayas llegan en barco desde la entrada de la isla, pero ellos estaban en la última isla del archipiélago, lo que causó el malentendido. Si el grupo de Ash no hubiera parecido honesto y algo familiar, Nainai no habría creído sus palabras. Espera un momento, ¿dices que te llamas Ash? ¿Eres el Ash que yo conozco? Nainai lo examinó, viendo su rostro familiar pero extraño, y de repente aplaudió al darse cuenta. Bueno, si te refieres al campeón de la conferencia Índigo, sí, ese soy yo, dijo Ash, rascándose la cabeza con una sonrisa tímida. Después de pasar tantos días en el mar, descansando a veces en islas deshabitadas, Ash no había pedido a Meuduo que siguiera ocultando su apariencia, así que ahora usaba su rostro real. ¿De verdad eres tú? A mi hermano le encanta ver tus combates. Quiere ser un entrenador fuerte como tú. No solo él, muchos entrenadores jóvenes de las Islas Sevenberry te admiran. Al confirmar su identidad, Nainai disipó todas sus dudas. Si realmente era Ash, no podía ser un ladrón de bayas, no tenía ninguna necesidad. Con su fama y estatus, podía conseguir montones de bayas fácilmente. ¿Para qué molestarse en viajar desde Kanto solo para robar? Jaja, ¿de verdad soy tan popular? Ash se rascó la cabeza, sonriendo satisfecho. No le gustaban demasiado los fans que se abalanzaban para fotos y autógrafos, sentía que muchos solo querían vender los recuerdos. Pero fans como el hermano de Nainai, jóvenes entrenadores inspirados por él, eso sí lo llenaba de orgullo. Después de todo, solo tenía 15 años, aunque muchos olvidaban su edad por sus logros. Vale, Ash, no te subas tanto. Recuerda para qué vinimos a esta isla. Misty le dio un pequeño golpe en la cabeza para hacerlo reaccionar. Oh, cierto, vinimos a comprar bayas. Señorita Nainai, aquí hay otras bayas además de las cidra, ¿verdad? Sí, pero están plantadas en el centro de las Islas Sevenberry. Además, no hay muchas y. Su precio es algo alto. No hay problema, el dinero no es un problema. Guíanos. Ash hizo un gesto confiado, presumiendo de riqueza. Nainai asintió, preparándose para guiarlos hacia la isla central cuando un trabajador con uniforme azul llegó corriendo, jadeando con dificultad. No, no es bueno. Las bayas cidra están siendo consumidas por completo. Ash y los demás. Capítulo 580. Las bayas cidra están siendo devoradas por completo. Lo primero que pensaron Ash y los demás al escuchar eso fue: ¿estás bromeando?
Que las bayas estén siendo comidas sonaba un poco exagerado. Pero cuando todos miraron los rostros del personal, las expresiones nerviosas no parecían una broma. La expresión algo divertida de Nainai se congeló instantáneamente y luego se volvió seria. Llévenme a verlo. Ash y sus amigos intercambiaron miradas y rápidamente siguieron a Nainai. Tenían curiosidad por ver quién podía haberse comido todas las bayas cidra en la isla frutal, seguramente no podían ser esos tres del Team Rocket otra vez, ¿verdad? En menos de 3 minutos caminando rápidamente, siguieron a Nainai hasta la ubicación del ladrón de bayas cidra. Era una figura enorme, más grande que el tamaño combinado de Ash y sus amigos, con piel azul oscura, manos y pies anchos, una expresión algo simple, comiendo una baya cidra tras otra. ¿No era ese el glotón Snorlax? Así que era Snorlax. Me preguntaba qué clase de Pokémon podría acabar con todas las bayas cidra de una isla, pero si es Snorlax, tiene sentido. Deja de analizar, Ash, ayuda rápido a la señorita Nainai a pensar en una solución. A este ritmo todas las bayas cidra desaparecerán. Dijo Serena algo ansiosa. Snorlax ya se había comido todas las bayas cidra a su alrededor. A su ritmo, podía acabar con un árbol de bayas cidra cada 10 segundos, sin siquiera perdonar el tronco, arrancándolo de raíz. Si esto continúa, no solo desaparecerán las bayas cidra, sino también los árboles de bayas cidra. El cultivo de los árboles de bayas cidra requiere condiciones extremadamente estrictas, junto con un cuidado meticuloso para asegurar que prosperen. Aunque hay muchos árboles de bayas cidra aquí, en realidad son el resultado del esfuerzo de generaciones de la gente de las islas Seven Berry. Si son arrancados, habría que empezar todo desde cero otra vez, lo que sería un golpe enorme para la gente de las islas Seven Berry. Maldita sea, deja de comer, suéltalo. Gritaron algunos empleados cercanos, saliendo de su shock inicial y corriendo hacia adelante para intentar detener a Snorlax. Cuando los Pokémon salvajes quieren comer bayas, el personal normalmente no los ahuyenta. Si comer una o dos bayas llena sus estómagos, los dejan. Pero este Snorlax era diferente. No estaba comiendo bayas, estaba devorando su medio de vida. Si este Snorlax seguía comiendo, generaciones de esfuerzo quedarían completamente arruinadas. Pero cuando varios empleados alcanzaron a Snorlax e intentaron apartarlo, Snorlax siguió masticando las bayas hasta terminar las 20 que tenía en la mano, y luego dio una poderosa sacudida, enviando a los empleados volando. Ash, usa un Pokémon para someter a Snorlax. Sugirió Misty a Ash. Yo también estaba pensando eso. Pikachu, te toca. Ash asintió, agitando la mano, y Pikachu saltó hacia adelante desde sus pies. En ese momento, la información de Snorlax apareció en la mente de Ash. Especie. Snorlax género. Macho. Tipo. Normal. Nivel. Elite avanzado habilidad. Glotonería. Movimientos. Butterfly Swing, Heavy Slam, Rest, Sleep Talk, High Horsepower, Giga Impact, Hyper Beam, Ice Punch, capacidad de 6 dimensiones. Ataque físico S, ataque especial A, defensa A, defensa especial A, resistencia física S, velocidad S, Ash. Ash se frotó los ojos, pensando que había visto mal, pero al volver a concentrar sus pensamientos en Snorlax, la información permaneció sin cambios, mostrando todavía las calificaciones AAA y SS. Dios santo, ¿es esto realmente un Snorlax? ¿Es este simplemente un Pokémon aleatorio encontrado al borde del camino? ¿Puede alguien decirle qué es ese Butterfly Swing? ¿Qué es este nivel élite? ¿Qué son esas calificaciones SS? ¿Desde cuando la velocidad de Snorlax alcanzó el nivel S? Aunque el nivel S aquí solo se refiere a las calificaciones de velocidad, comparadas entre individuos de su especie. En otras palabras, este Snorlax está entre los más rápidos de su especie, quizás solo uno entre 100.000 podría tener tal velocidad, pero, incluso si es más rápido entre los de su especie, sigue siendo simplemente un Snorlax. Incluso si este Snorlax tiene una velocidad de primer nivel, probablemente no pueda igualar la velocidad normal de Pikachu, según las limitaciones innatas de las especies Pokémon.
Pero, dicho eso, precisamente porque la velocidad de Snorlax normalmente es lenta, tener una calificación S en velocidad es todavía más difícil. Típicamente, para un Pokémon como Snorlax, alcanzar una calificación S en velocidad es varias veces más difícil que para otros Pokémon con velocidad normal, pero las calificaciones físicas y defensivas de Snorlax son generalmente más fáciles de alcanzar en valores altos, debido a la inclinación natural de sus atributos.